En las montañas de Michoacán, Rodrigo vive completamente aislado desde hace 8 años, cuidando solo a sus caballos después de que 3 doctores le dijeron que tenía la misma enfermedad mortal que mató a sus padres. Una mañana, mientras alimentaba a sus animales, una convulsión violenta lo tira al suelo como un rayo, dejándolo inconsciente entre la avena esparcida y el polvo. Sus caballos relinchaban desesperados mientras él yacía inmóvil, y una fogata olvidada comenzaba a crear una columna de humo negro que se alzaba hacia el cielo. Lo que Rodrigo no se da cuenta es que a 15 kilómetros de distancia, la doctora Isabela Ramírez ve ese humo y decide investigar. Lo que ella hace cuando lo encuentra cambia todo para siempre. Pero antes de continuar la historia, si tú, al igual que nosotros, crees en que las casualidades a veces son destino y que siempre hay esperanza cuando todo parece perdido, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. En las montañas escarpadas de Michoacán, donde el viento susurra secretos entre los pinos centenarios, Rodrigo Mendoza apretó los dientes mientras una punzada familiar le atravesaba la cabeza como un clavo ardiente. A los 35 años, su rostro curtido por el sol llevaba las marcas de un hombre que había envejecido demasiado rápido, demasiado solo. Sus manos temblorosas lucharon por sostener el balde de avena mientras se dirigía al corral donde sus caballos lo esperaban con relinchos suaves. Eran las únicas voces que había escuchado en meses, tal vez años. El tiempo se había vuelto borroso desde que decidió convertirse en fantasma, desde que eligió la soledad antes que el rechazo. «Tranquilos, mis amigos», murmuró con voz ronca, como si las palabras le rasparan la garganta por falta de uso. Ya llegó el desayuno. Canelo, el semental colorado que había sido regalo de su padre, se acercó primero. Sus ojos oscuros parecían entender algo que los humanos nunca habían logrado comprender, que Rodrigo no era el monstruo que todos creían, sino simplemente un hombre roto tratando de sobrevivir un día más. El dolor en su cabeza se intensificó. Las luces brillantes comenzaron a parpadear en la periferia de su visión, esas luces que conocía demasiado bien. «No ahora», suplicó en silencio. «Por favor, no ahora». Pero su cuerpo nunca había escuchado sus súplicas. La convulsión lo golpeó como un rayo. Sus músculos se endurecieron. El balde de avena voló por el aire derramando su contenido dorado sobre la tierra seca. Rodrigo cayó al suelo como un árbol talado, su cuerpo sacudiéndose violentamente mientras espuma blanca escapaba de sus labios. Los caballos retrocedieron alarmados, sus relinchos llenando el aire matutino con una sinfonía de pánico. Canelo pateó nervioso, como si quisiera despertar a su amo, pero Rodrigo había desaparecido hacia un lugar oscuro donde solo existía el dolor y la inconsciencia. Minutos pasaron. El sol siguió su camino despiadado por el cielo despejado, calentando el cuerpo inmóvil que yacía entre la avena esparcida y el polvo. En la distancia, el humo de una fogata que había dejado encendida para calentar café comenzó a elevarse más denso, más oscuro. Pero antes de continuar, dime sinceramente, querido oyente, ¿alguna vez has sentido que el destino puede llegar en el momento más inesperado? Porque lo que está a punto de suceder cambiará no solo la vida de este hombre solitario, sino también la de una mujer que ha dedicado su existencia a salvar a quienes nadie más quiere curar. Para el video un minutito y cuéntame en los comentarios si crees en las casualidades o si todo en la vida tiene un propósito. A 15 kilómetros de distancia, la doctora Isabela Ramírez conducía su camioneta blanca por el sendero serpenteante que bajaba de la sierra. Su día había comenzado antes del amanecer con una llamada de emergencia. Una mujer del pueblo vecino había entrado en trabajo de parto prematuro y necesitaba ser trasladada urgentemente al hospital regional. Isabela secó el sudor de su frente con el dorso de la mano. A sus 32 años, llevaba 5 años trabajando en estos pueblos olvidados, donde la medicina moderna llegaba con cuentagotas y los remedios caseros aún competían con los antibióticos. Su cabello negro estaba recogido en una coleta práctica y sus ojos color miel reflejaban el cansancio de quien había pasado la noche en vela salvando 2 vidas. «Por lo menos la madre y el bebé están bien», susurró para sí misma,
tratando de encontrar energía en las pequeñas victorias que marcaban su trabajo diario. Su celular vibró. Era otro mensaje de su madre desde la Ciudad de México. «Mija, el doctor Hernández preguntó otra vez por ti. Dice que la plaza en el Hospital General sigue disponible. ¿Cuándo vas a dejar esa vida de misionera y regresar a la civilización?» Isabela suspiró y guardó el teléfono sin responder. Esa conversación se repetía cada semana. Su familia no entendía por qué había cambiado la comodidad y el prestigio de los hospitales privados capitalinos por la incertidumbre y los pocos recursos de la medicina rural. Pero ellos no habían estado ahí cuando Diego, su hermano menor, murió a los 16 años por una enfermedad que ningún doctor del pueblo natal de su abuela había sabido diagnosticar a tiempo. «Te prometí que ningún otro niño moriría por ignorancia médica, Dieguito», murmuró mirando la foto de su hermano que colgaba del espejo retrovisor. «Y pienso cumplir esa promesa». Mientras conducía por la carretera principal que la llevaría de regreso a la clínica del pueblo, algo llamó su atención en la distancia. Una columna de humo negro se alzaba desde las montañas, demasiado densa para ser una fogata normal. Su entrenamiento médico y su instinto la alertaron inmediatamente. Podría ser una emergencia. Frenó bruscamente y tomó los binoculares que siempre llevaba en la guantera. Enfocó hacia la dirección del humo y logró distinguir los contornos de un rancho aislado. Conocía esa propiedad. Todos en la región la conocían. Era el lugar donde vivía el ermitaño loco, como lo llamaban en los pueblos. Las historias sobre Rodrigo Mendoza corrían como leyendas urbanas por toda la sierra. Algunos decían que estaba maldito, otros que había perdido la razón después de la muerte de sus padres. Los más crueles aseguraban que tenía una enfermedad contagiosa y por eso se había aislado. Isabela había escuchado todos los rumores, pero como médica, sabía que detrás de cada historia de locos y malditos, usualmente se escondía una enfermedad mal diagnosticada y el miedo de la ignorancia. Tomó la desviación hacia el rancho sin dudarlo. Si había un incendio, el hombre podría necesitar ayuda médica. Y si no había incendio pero el humo era señal de otra emergencia, su juramento hipocrático no le permitía continuar sin investigar. El camino hacia el rancho era accidentado, lleno de piedras y surcos que sacudían la camioneta como una lavadora vieja. Isabela manejó con cuidado, esquivando los peores baches mientras se acercaba a la propiedad que se alzaba como una fortaleza solitaria entre los cerros. Cuando finalmente llegó al portón de madera semiabierto, el silencio la golpeó como una pared. El humo seguía saliendo de lo que parecía ser una fogata descuidada detrás de la casa principal, pero no había signos de movimiento humano. Ningún perro ladrando, ninguna voz gritando, solo el viento susurrando entre los árboles y el ocasional relincho nervioso de caballos en la distancia. Isabela bajó de la camioneta llevando su maletín médico. Sus años de experiencia en emergencias rurales la habían enseñado a estar preparada para cualquier cosa. Caminó hacia la casa gritando: «Hola, ¿hay alguien en casa? Soy doctora». Vi humo desde la carretera. El eco de su voz se perdió entre las montañas. Siguió caminando, ahora más preocupada. La casa era sólida, pero mostraba signos de descuido. Pintura descarapelada, ventanas con polvo acumulado, un jardín que alguna vez fue cuidado, pero ahora crecía salvaje. Fue entonces cuando escuchó los relinchos más fuertes, llenos de ansiedad. Siguió el sonido hasta llegar al corral detrás de la casa, y lo que vio la hizo correr sin pensar. Un hombre yacía inmóvil en el suelo, rodeado de avena esparcida. Su cuerpo estaba completamente rígido, los ojos cerrados, la respiración apenas perceptible. Varios caballos se movían nerviosamente alrededor de la cerca, claramente alterados por la condición de su cuidador. Isabela se arrodilló junto al hombre e inmediatamente comenzó su evaluación. Pulso débil pero estable, respiración superficial, temperatura elevada. Notó rastros de espuma seca en las comisuras de su boca y el olor característico que a veces quedaba después de una convulsión. Sus manos expertas revisaron rápidamente en busca de heridas visibles mientras su mente médica procesaba los síntomas. «Órale», murmuró, usando la expresión que había adoptado desde que trabajaba en estas tierras. «¿Qué te pasó, compadre?». Abrió su maletín y sacó una lámpara pequeña para revisar las pupilas del hombre. La respuesta a la luz era lenta,
pero presente. No había signos de trauma craneal obvio, pero la rigidez muscular post-convulsión era evidente. Isabela trabajó con la eficiencia de años de práctica. Revisó sus signos vitales completos, lo colocó en posición de recuperación y le administró oxígeno portable de su maletín. Mientras tanto, observó detenidamente su rostro. Era un hombre apuesto, probablemente de mediana edad, con facciones que habrían sido consideradas hermosas si no fuera por las líneas profundas que el sufrimiento había tallado alrededor de sus ojos. Pero ahora dime algo, querido oyente. ¿Has notado cómo a veces en los momentos más desesperados aparece exactamente la persona que necesitamos? Pausa el video ahorita y vea los comentarios a contarnos de esa vez, cuando alguien llegó justo cuando más lo necesitabas. Después de 15 minutos de cuidados intensivos, los párpados del hombre comenzaron a moverse. Isabela se inclinó hacia él, hablando con voz suave pero firme. Tranquilo, tranquilo. Soy doctora. ¿Estás seguro? ¿Puedes escucharme? Los ojos de Rodrigo se abrieron lentamente, revelando un color verde como las profundidades de un lago de montaña. Por un momento, parecía confundido, perdido. Luego, cuando se dio cuenta de que había una mujer desconocida inclinada sobre él, el pánico se apoderó de su rostro. Intentó incorporarse bruscamente, pero Isabela colocó una mano firme pero gentil en su hombro. No te muevas todavía. Acabas de tener una convulsión. Necesitas recuperarte poco a poco. ¿Qué hace usted aquí? Su voz salió áspera, como papel de lija. Era evidente que no hablaba con otra persona desde hacía mucho tiempo. Soy la doctora Isabela Ramírez. Vi humo desde la carretera y vine a ver si necesitaba ayuda. Llegué justo a tiempo, parece. Rodrigo intentó enfocar su mirada, pero aún sentía los efectos residuales de la convulsión. La confusión se mezclaba con vergüenza y terror. Durante años había logrado mantenerse oculto, evitar exactamente esta situación, y ahora una doctora desconocida lo había encontrado en su momento más vulnerable. No necesito ayuda, murmuró, tratando de nuevo de levantarse. Estoy bien, puede irse. Isabela reconoció inmediatamente la reacción. Había visto esa misma combinación de orgullo herido y miedo en docenas de pacientes rurales que habían aprendido a desconfiar de los médicos, especialmente cuando padecían condiciones que los doctores locales no sabían manejar. Mira, amigo, dijo con tono firme pero amable, no sé cuánto tiempo estuviste inconsciente ahí en el suelo, pero cuando llegué tus caballos estaban más alterados que mariachi en boda. Eso me dice que llevas un buen rato así. Además, tienes signos claros de haber tenido una convulsión tónico-clónica generalizada. La especificidad del término médico hizo que Rodrigo la mirara con más atención. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero habían pasado años desde que un médico las había pronunciado en su presencia. ¿Cómo sabe que? Porque soy neuróloga especialista en trastornos convulsivos y porque llevo 5 años trabajando en esta región atendiendo a gente que ha sido mal diagnosticada o abandonada por el sistema médico. Isabela se sentó en sus talones, dándole espacio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Su postura era profesional, pero no amenazante. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo estos episodios? Rodrigo cerró los ojos. Parte de él quería contarle todo a esta mujer que hablaba con autoridad médica real, no como los doctores del pueblo que lo habían mirado con lástima o disgusto. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse después de años de rechazos y miradas de horror, le gritaba que la alejara antes de que fuera demasiado tarde. Mucho tiempo, admitió finalmente, pero no tiene cura. Ya me lo dijeron varios doctores. Mejor váyase antes de que se contagie o algo peor. La tristeza en la voz del hombre la golpeó como un puñetazo. Isabela había escuchado esa resignación desesperanzada antes, en la voz de su hermano Diego, cuando los médicos les dijeron que no había nada más que hacer. Era el sonido de alguien que había perdido la fe en la medicina y peor aún en la vida misma. ¿Qué doctores te dijeron eso? ¿Y qué estudios te hicieron para llegar a esa conclusión? Rodrigo abrió los ojos, sorprendido por la pregunta directa. 3 doctores diferentes. El primero dijo que era epilepsia. El segundo dijo que podría ser un tumor. El tercero, su voz se quebró ligeramente. El tercero dijo que era la misma cosa que mató a mis padres
y que no había nada que hacer. ¿Y qué estudios específicos te ordenaron? ¿Resonancia magnética? ¿Electroencefalograma? ¿Análisis genéticos? ¿Punción lumbar? La mirada de Rodrigo se volvió confusa. Esas palabras eran completamente ajenas a su experiencia médica. No sé qué es eso. Me hicieron unos rayos X y análisis de sangre básicos. Nada más. Isabela sintió una mezcla de indignación y esperanza. Indignación porque era evidente que este hombre había sido diagnosticado sin los estudios adecuados, y esperanza porque eso significaba que había una posibilidad real de ayudarlo. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo Mendoza. Bueno, Rodrigo, necesito que me escuches con mucha atención. Los estudios que te hicieron son completamente insuficientes para diagnosticar cualquier trastorno neurológico serio. Es como tratar de arreglar un motor mirándolo solo por fuera. Se levantó y caminó hasta la cerca, donde los caballos seguían moviéndose nerviosamente. Canelo se acercó a ella cautelosamente, como si pudiera sentir que esta mujer representaba esperanza para su amo. «Estos caballos te quieren mucho», observó Isabela. «Los animales no se quedan cerca de las personas que están realmente enfermas. Ellos saben cosas que nosotros a veces olvidamos». Rodrigo logró incorporarse lentamente, apoyándose contra la cerca. El mareo postconvulsión todavía lo molestaba, pero la presencia de esta doctora extraña le daba una sensación de seguridad que no había experimentado en años. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó. «Ni siquiera me conoce. Y si es verdad que tengo lo mismo que mis padres, porque ese es mi trabajo», interrumpió Isabela, «y porque he visto demasiados casos de personas que sufrieron innecesariamente por diagnósticos incorrectos o incompletos». Caminó de regreso hacia él, observando cómo se movía, cómo sostenía la cabeza, buscando pistas en cada gesto. «Háblame de tus padres. ¿Qué síntomas tenían exactamente?». Rodrigo respiró profundamente. Era la primera vez en años que alguien le preguntaba sobre sus padres con interés médico genuino en lugar de morbosa curiosidad. Empezó con dolores de cabeza terribles como los míos. Luego comenzaron las convulsiones. Después hizo una pausa, como si las palabras le dolieran. Después empezaron a perder la memoria, a actuar de manera extraña. Papá comenzó a tener episodios violentos. Mamá dejó de reconocernos algunas veces. Isabela asintió tomando notas mentales. El patrón de síntomas comenzaba a formar una imagen en su mente médica. ¿Qué edad tenían cuando comenzaron los síntomas? Papá tenía como 40 años. Mamá un poco menos. Murieron cuando yo tenía 27. ¿Y cuántos años tienes ahora? 35. Isabela hizo los cálculos rápidamente. Si realmente se trataba de una condición hereditaria con inicio en la edad adulta, Rodrigo habría comenzado a mostrar síntomas aproximadamente a la edad correcta, pero había muchas condiciones que podían presentar síntomas similares y muchas de ellas eran tratables. «Rodrigo, necesito que confíes en mí lo suficiente para dejar que te haga una evaluación completa. No aquí, sino en el hospital donde tengo acceso a equipo de diagnóstico moderno. No puedo pagar esos estudios», respondió inmediatamente. «Y además, ¿para qué? Ya sé cómo termina esto». «No sabes nada», dijo Isabela con firmeza. «No hasta que tengamos un diagnóstico real, basado en ciencia real, no en suposiciones». Se acercó más a él, sus ojos color miel, encontrando los suyos con intensidad. «Escúchame bien. Mi hermano murió a los 16 años porque los médicos de su pueblo asumieron que su enfermedad no tenía cura. Cuando finalmente llegó a especialistas en la ciudad, ya era demasiado tarde. Si hubiera recibido el tratamiento correcto desde el principio, Diego estaría vivo hoy». La revelación personal hizo que Rodrigo la mirara de manera diferente. Había dolor genuino en la voz de esta mujer, una pérdida personal que la había llevado hasta él. «No voy a permitir que otro ser humano sufra por ignorancia médica», continuó Isabela. «No cuando puedo hacer algo al respecto». Rodrigo permaneció en silencio por varios minutos, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante años. La esperanza era peligrosa. Había aprendido que la esperanza solo hacía que las caídas dolieran más. Pero había algo en esta doctora, en la forma como había cuidado de él sin conocerlo, en la pasión con que hablaba de su trabajo, que le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, valdría la pena intentar una vez más. «Si acepto,
Si acepto hacerme esos estudios, dijo finalmente, ¿qué pasa si confirman lo que ya sé? ¿Qué pasa si realmente tengo lo mismo que mis padres y no hay cura? Isabela lo miró directamente a los ojos. Entonces, enfrentaremos esa realidad juntos, con toda la información médica disponible y todos los recursos de cuidado paliativo que la medicina moderna puede ofrecer. Pero, Rodrigo, ¿qué pasa si estoy en lo correcto y es algo completamente diferente? ¿Algo que sí tiene tratamiento? La pregunta colgó en el aire entre ellos como una cuerda que podría salvarlo o ahorcarlo. ¿Cuándo?, preguntó finalmente. Mañana. Te recojo temprano y vamos al hospital regional. Tengo contactos allí que pueden acelerar los estudios. Rodrigo asintió lentamente, sintiendo como si estuviera parado al borde de un precipicio, a punto de saltar sin saber si había agua o rocas esperándolo abajo. Está bien, susurró. Confío en usted, doctora. Y en ese momento algo cambió en el aire entre ellos. No era solo la relación médico-paciente que se había establecido, sino algo más profundo. Dos almas heridas que habían encontrado, en el momento más inesperado, exactamente lo que necesitaban para comenzar a sanar. Isabela pasó la siguiente hora asegurándose de que Rodrigo estuviera estable antes de irse. Le dejó su número de teléfono, medicamentos para controlar cualquier convulsión adicional y instrucciones claras sobre qué hacer si se sentía mal durante la noche. Mientras conducía de regreso al pueblo, no podía quitarse de la mente la imagen de ese hombre solitario, rodeado de caballos leales, luchando contra una enfermedad que tal vez ni siquiera tenía. Su instinto médico le decía que había algo más en la historia de Rodrigo Mendoza, algo que los diagnósticos previos habían pasado por alto completamente, pero algo más profundo, algo que no tenía nada que ver con la medicina. Le decía que encontrar a Rodrigo en ese corral no había sido casualidad. Había sido destino. La mañana siguiente llegó con esa claridad especial que solo se encuentra en las montañas de Michoacán cuando el aire está tan limpio que parece que podrías tocar las nubes con solo extender la mano. Isabela había despertado antes del amanecer, revisando una y otra vez los síntomas que Rodrigo había descrito y comparándolos con su base de datos mental de condiciones neurológicas raras. Había pasado parte de la noche enviando correos electrónicos a colegas especialistas, describiendo el caso de manera anónima y pidiendo opiniones sobre posibles diagnósticos diferenciales. Las respuestas que había recibido confirmaban su sospecha. Había al menos 12 condiciones diferentes que podían presentar síntomas similares a los que Rodrigo había descrito, y al menos 8 de ellas tenían tratamientos efectivos disponibles. Cuando llegó al rancho a las 7 de la mañana, encontró a Rodrigo esperándola en la entrada, vestido con ropa limpia y claramente nervioso. Había cepillado su cabello hacia atrás y su rostro, aunque todavía marcado por años de sufrimiento, mostraba una determinación que no había estado ahí el día anterior. «Buenos días, doctora», dijo cuando ella bajó de la camioneta. «Espero no haber cambiado de opinión en la noche». «Buenos días, Rodrigo». «Y no he cambiado de opinión». «¿Tú sí?». Él negó con la cabeza, pero Isabela pudo ver el miedo en sus ojos. Era comprensible. Probablemente no había salido de su rancho en años y ciertamente no había estado en un hospital desde sus últimos diagnósticos desalentadores. «¿Desayunaste algo?», preguntó mientras él subía a la camioneta. «No tengo mucha hambre cuando estoy nervioso», admitió. «Y han pasado años desde que salí de aquí». Isabela arrancó el motor y comenzó el descenso por el sendero serpenteante. «Entiendo la ansiedad, pero necesito que sepas que estarás seguro hoy. Vamos a un hospital donde conozco a todo el personal médico. No vas a ser tratado como un caso extraño o un fenómeno raro. Eres mi paciente, bajo mi cuidado, y eso significa que vas a recibir el mejor tratamiento posible». Durante el viaje de 1 hora hacia el hospital regional, Isabela mantuvo una conversación suave con Rodrigo, haciéndole preguntas sobre su vida en el rancho, sus caballos, y gradualmente obteniendo más detalles sobre su historial médico y familiar. Lo que más la impresionó fue descubrir que Rodrigo había sido veterinario antes de que sus síntomas se intensificaran. «¿Estudiaste veterinaria?», preguntó sorprendida. «¿Dónde?». «En la Universidad de Guadalajara. Me gradué con honores».
Trabajé 5 años en una clínica veterinaria en Morelia antes de que las convulsiones se volvieran demasiado frecuentes. No podía arriesgarme a tener un episodio mientras operaba a un animal. Isabela sintió una punzada de tristeza. Este hombre no solo había perdido su salud, sino también su vocación, su propósito en la vida. ¿Extrañas trabajar con animales? Todos los días. Es lo único para lo que realmente tengo talento. Rodrigo, trabajar con animales requiere exactamente las mismas habilidades que necesita un buen médico: observación detallada, paciencia, compasión y la capacidad de diagnosticar problemas que el paciente no puede verbalizar. Los veterinarios a menudo son mejores diagnosticadores que los médicos humanos. Él la miró de reojo, sorprendido por el comentario. Nunca lo había pensado de esa manera, pues es verdad. Y una vez que tengamos tu condición bajo control, no veo razón por la cual no puedas volver a practicar veterinaria. Rodrigo permaneció en silencio, pero Isabela notó que sus hombros se relajaron ligeramente. Era la primera vez en años que alguien hablaba de su futuro como si realmente fuera a tener uno. Cuando llegaron al Hospital Regional de La Piedad, Isabela se dirigió directamente al departamento de neurología, donde la esperaba el doctor Carlos Mendoza, un colega y amigo que había colaborado con ella en varios casos complicados. ¿Ninguna relación familiar?, bromeó Carlos cuando las presentaciones revelaron que ambos hombres compartían apellido. No que sepamos, respondió Rodrigo con una sonrisa tímida. Era la primera vez que Isabela lo veía sonreír, y el cambio era sorprendente. Los siguientes 4 días fueron un torbellino de estudios médicos. Isabela había arreglado que Rodrigo se quedara en un cuarto privado del hospital para poder realizar todos los exámenes necesarios sin que tuviera que hacer múltiples viajes desde el rancho. Comenzaron con análisis de sangre exhaustivos, incluyendo estudios genéticos para varias condiciones hereditarias. Luego siguieron con una resonancia magnética de alta resolución del cerebro, un electroencefalograma de 24 horas y finalmente una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo. Durante todo el proceso, Isabela permaneció cerca, explicándole cada procedimiento, asegurándose de que estuviera cómodo y, más importante, manteniéndolo calmado cuando la ansiedad amenazaba con provocar otro episodio convulsivo. Fue durante la segunda noche que Rodrigo finalmente comenzó a abrirse realmente. Isabela había estado revisando algunos resultados preliminares cuando él le preguntó: ¿por qué hace esto? Me refiero, ¿por qué dedica tanto tiempo a un caso como el mío? Debe tener pacientes más importantes. Isabela levantó la vista de los papeles. No hay pacientes más importantes, Rodrigo. Cada caso es el más importante para la persona que lo vive. Pero si quieres saber la verdad personal, hizo una pausa, considerando cuánto debía compartir. Mi hermano Diego desarrolló síntomas neurológicos cuando tenía 15 años. Empezó con dolores de cabeza, luego convulsiones, después cambios de personalidad. Los médicos del pueblo donde vivía mi abuela insistieron en que era epilepsia adolescente que se resolvería sola. Su voz se volvió más suave, cargada de dolor. Para cuando lo trajimos a la ciudad para una segunda opinión, ya había desarrollado encefalitis autoinmune. Si lo hubieran diagnosticado correctamente desde el principio, si hubiera recibido inmunoglobulinas y esteroides inmediatamente, habría tenido una recuperación completa. En lugar de eso, murió 6 meses después. Rodrigo la miró con nueva comprensión. Lo siento mucho. Le prometí en su funeral que ningún otro paciente sufriría por ignorancia médica si yo podía evitarlo. Esa promesa me llevó a especializarme en neurología, luego en enfermedades raras, y finalmente me trajo aquí, a estos pueblos donde la medicina especializada llega tan raramente. ¿Su familia la apoya en esa decisión? Isabela rió amargamente. Todo lo contrario. Piensan que estoy desperdiciando mi vida y mis habilidades. Mi madre me manda ofertas de trabajo de hospitales privados en la ciudad cada semana. Mi padre dice que estoy siendo demasiado emocional, que necesito superarlo y pensar en mi propio futuro. ¿Y usted qué piensa? Pienso que mi futuro está exactamente donde necesita estar, aquí, haciendo el trabajo que Diego no puede hacer. Rodrigo estudió su rostro en la luz tenue de la habitación del hospital. Debe ser solitario.
vivir para el recuerdo de alguien más. La observación era tan certera que Isabela sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. A veces, admitió, pero es mejor que la alternativa. ¿Cuál alternativa? Fingir que su muerte no importó, continuar con una vida normal como si no hubiera aprendido nada de perderlo. Rodrigo asintió lentamente. Entiendo eso. Cuando mis padres murieron, el aislamiento se sintió como la única respuesta honesta al horror de lo que había presenciado. Pero ahora me pregunto si simplemente estaba teniendo miedo de vivir. Era la conversación más profunda que Isabela había tenido con un paciente en años y definitivamente la más personal que había compartido sobre la muerte de Diego. Entre tú y yo, querido oyente, ¿has notado cómo a veces las conversaciones más importantes de la vida suceden en los lugares más inesperados? Para el video, un segundo y dime en los comentarios si crees que las mejores conexiones humanas nacen cuando dos personas comparten sus heridas más profundas. El tercer día llegaron los primeros resultados definitivos. Isabela estudió los informes con creciente emoción, verificando y reverificando los hallazgos antes de hablar con Rodrigo. Cuando finalmente entró a su habitación esa tarde, llevaba una carpeta gruesa y una expresión que él no había visto antes. ¿Buenas o malas noticias?, preguntó Rodrigo, tratando de leer su rostro. Buenas, muy buenas, respondió Isabela, acercando una silla a su cama. Rodrigo, no tienes la enfermedad de Huntington. El silencio que siguió fue tan profundo que ambos pudieron escuchar los latidos de sus propios corazones. ¿Qué?, murmuró él, como si no hubiera escuchado correctamente. Los estudios genéticos son negativos para Huntington. También son negativos para otras 12 condiciones degenerativas hereditarias que consideramos. Lo que tienes es algo completamente diferente. Isabela abrió la carpeta y comenzó a explicar usando un lenguaje que fuera médicamente preciso, pero comprensible. Tienes una condición llamada síndrome de Rasmussen atípico. Es extremadamente raro. Afecta a menos de una persona en 1.000.000. Eso explica por qué ningún médico general lo reconoció. ¿Es mortal? No de la manera que tus padres murieron, y más importante, es tratable, muy tratable. Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con entusiasmo profesional. Rasmussen atípico es una condición autoinmune. Básicamente, tu sistema inmunológico está atacando una parte muy específica de tu cerebro, causando inflamación que provoca las convulsiones y algunos de los síntomas neurológicos que has experimentado. Pero tus padres probablemente tuvieron algo completamente diferente. El síndrome de Rasmussen no es hereditario. Su aparición en tu caso es completamente coincidental con la enfermedad de ellos. Rodrigo se quedó mirando al techo, procesando información que estaba reconstruyendo completamente su comprensión de su propia vida. ¿Cómo se trata? Inmunoglobulinas intravenosas para comenzar, seguidas de una combinación de inmunosupresores y anticonvulsivos de nueva generación. La mayoría de los pacientes ven una mejora significativa en las primeras semanas de tratamiento. Isabela tomó su mano, un gesto que sorprendió a ambos por lo natural que se sintió. Rodrigo, con el tratamiento adecuado, puedes tener una vida completamente normal. Puedes trabajar, viajar, formar una familia si así lo deseas. Esta condición no define tu futuro. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo sin que él se diera cuenta. Eran lágrimas de alivio tan profundo que parecía imposible que su cuerpo pudiera contenerlas. 8 años, susurró. 8 años pensando que estaba muriendo lentamente como mis padres. 8 años que no tienes que definir el resto de tu vida, respondió Isabela suavemente. Rodrigo se incorporó en la cama y sin pensarlo, abrazó a Isabela. Fue un abrazo de gratitud tan pura que ella sintió como si pudiera sentir físicamente el peso que se levantaba de los hombros de este hombre. Gracias, murmuró contra su hombro. Gracias por no darse por vencida conmigo. Isabela cerró los ojos, permitiéndose por un momento sentir la satisfacción completa de haber cumplido la promesa que le había hecho a Diego. Pero más que eso, sintió algo que no había esperado. Una conexión personal que iba más allá de la relación médico-paciente. El tratamiento comenzó inmediatamente.
Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo permaneció en el hospital recibiendo inmunoglobulinas intravenosas diarias. Isabela supervisó personalmente cada aspecto de su cuidado, ajustando dosificaciones, monitoreando efectos secundarios y documentando cada pequeña mejora. Los cambios fueron dramáticos. La frecuencia de las convulsiones disminuyó de varias por semana a una cada pocos días, luego a ninguna. Los dolores de cabeza que habían sido su compañía constante durante años comenzaron a espaciarse y a perder intensidad. Su claridad mental, que había estado nublada por años de medicamentos inadecuados e inflamación cerebral crónica, regresó como el sol después de una tormenta. Pero los cambios más notables eran emocionales. El hombre tímido y derrotado que había encontrado en el corral estaba siendo reemplazado gradualmente por alguien con humor, curiosidad y una inteligencia brillante que había estado dormida durante años. «Doctora Isabela», dijo una tarde mientras ella revisaba sus análisis más recientes, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Qué hace para divertirse?» «Me refiero fuera del hospital. ¿Tiene pasatiempos, aficiones?» Isabela se detuvo, dándose cuenta de que era una pregunta que no había considerado en mucho tiempo. «Honestamente, no mucho. Leo revistas médicas, asisto a conferencias cuando puedo, voy al cine de vez en cuando. Eso suena solitario, es eficiente, no es lo mismo». Rodrigo se sentó en la orilla de la cama, observándola con la misma intensidad con que probablemente había observado a los animales enfermos cuando era veterinario. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo solo porque quería hacerlo, no porque fuera productivo o relacionado con el trabajo? Isabela abrió la boca para responder, luego la cerró. No podía recordar. «Exactamente», dijo Rodrigo suavemente. «Doctora, usted me salvó la vida, pero me parece que usted necesita que alguien la salve de la prisión que construyó alrededor de la suya». La observación era tan precisa que Isabela sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Este hombre, que había estado aislado del mundo durante 8 años, podía ver a través de las defensas que ella había construido con tanta cuidado que incluso su propia familia no las reconocía. «Yo no necesito ser salvada», respondió, pero sin la convicción que esperaba tener. «Todos necesitamos ser salvados de algo, doctora. La diferencia es que algunas personas lo admiten y otras pretenden que su prisión es una fortaleza». Esa noche, Isabela se quedó despierta en su apartamento del pueblo, pensando en las palabras de Rodrigo. Miró alrededor de su hogar, paredes llenas de diplomas y certificados médicos, estantes cargados de libros de texto, una mesa cubierta de artículos de investigación que estaba revisando. No había fotos personales, excepto la de Diego. No había elementos que indicaran hobbies, intereses personales o vida social. Por primera vez en años, se preguntó si tal vez su dedicación obsesiva al trabajo era menos sobre honrar la memoria de Diego y más sobre evitar enfrentar su propia vida. Al día siguiente, cuando llegó al hospital para su ronda matutina, encontró a Rodrigo en el jardín interno del hospital, leyendo un libro de veterinaria que había pedido que le trajera de su rancho. «Buenos días», saludó sentándose en el banco junto a él. «¿Cómo se siente hoy?» «Como si hubiera despertado de una pesadilla de 8 años», respondió sin levantar la vista del libro. «Es extraño, tener energía mental otra vez, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio empañado y alguien finalmente lo hubiera limpiado». Isabela observó su perfil mientras él leía. Los cambios físicos del tratamiento eran evidentes. Su piel tenía mejor color, sus ojos estaban más brillantes, incluso su postura era más erguida. Pero era la transformación en su espíritu lo que más la impresionaba. «Rodrigo, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí?» «Digo, después de 8 años de aislamiento, el mundo debe parecer muy diferente». Él cerró el libro y la miró directamente. «Honestamente, no estoy seguro. Sé que quiero volver a trabajar con animales de alguna manera. Tal vez empezar despacio, ofreciendo servicios veterinarios básicos a los rancheros de la zona. Muchos de ellos no pueden permitirse llevar sus animales a clínicas caras en las ciudades. Eso suena como un plan excelente. Pero también quiero hacer algo más.
Quiero ayudar a otros que puedan estar pasando por lo mismo que yo pasé. Gente que ha sido mal diagnosticada o abandonada por el sistema médico. Isabela sintió algo parecido a orgullo mezclado con admiración. ¿Cómo qué tipo de ayuda? No sé exactamente. Tal vez trabajar con usted de alguna manera. Ser una voz para los pacientes que se sienten demasiado intimidados o desesperanzados para abogar por sí mismos. La sugerencia la tomó por sorpresa. Trabajar conmigo. Doctora, usted entiende la medicina, pero yo entiendo lo que se siente ser el paciente perdido y asustado. Tal vez juntos podríamos llegar a más gente que necesita ayuda. Era una idea que nunca había considerado, pero que tenía perfecto sentido. Los pacientes a menudo se sentían más cómodos hablando con alguien que había pasado por experiencias similares. Es una idea interesante, admitió. Tendríamos que pensar en cómo estructurar algo así. Tengo mucho tiempo para pensar, sonrió Rodrigo. Y doctora, también tengo una confesión que hacer. ¿Qué tipo de confesión? Rodrigo se giró en el banco para quedar frente a ella completamente. Estos días en el hospital han sido los mejores de mi vida en 8 años. No solo por el tratamiento médico, sino por la compañía. Por primera vez en casi una década, no me he sentido solo. Isabela sintió su corazón acelerar. Rodrigo, déjeme terminar. Sé que usted es mi doctora y que hay códigos éticos que considerar. Sé que probablemente esto es completamente inapropiado. Pero también sé que en algún momento muy pronto voy a ser dado de alta y voy a regresar a mi rancho. Y la idea de perder esta conexión que hemos desarrollado me aterra más que cualquier diagnóstico médico. Isabela se quedó en silencio, sintiendo como si estuviera parada en el borde del mismo precipicio del que había estado tratando de salvar a Rodrigo. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que creo que me he enamorado de la mujer que me salvó la vida. Y espero que tal vez, cuando ya no sea oficialmente su paciente, ella considere la posibilidad de cenar conmigo. Pero ahora dime algo, querido oyente. ¿Crees que el amor puede florecer entre dos personas que se encontraron en los momentos más vulnerables de sus vidas? Pausa aquí por un momento y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido una conexión tan profunda con alguien que conociste en circunstancias difíciles. Isabela se quedó sin palabras por varios segundos, su mente médica luchando contra emociones que había mantenido cuidadosamente compartimentalizadas durante años. Rodrigo, esto es muy complicado. Lo sé, pero las mejores cosas de la vida suelen ser complicadas, ¿no? Antes de que Isabela pudiera responder, su teléfono sonó. Era el doctor Mendoza con los resultados finales de los últimos estudios. Disculpa, tengo que contestar esto. La conversación telefónica confirmó lo que Isabela ya sabía. Rodrigo había respondido excepcionalmente bien al tratamiento y podía ser dado de alta en los próximos días con un régimen de medicamentos orales y seguimiento ambulatorio. Cuando colgó, Rodrigo la estaba observando con expectación. ¿Buenas noticias? Las mejores. Puedes irte a casa mañana. Tu respuesta al tratamiento ha sido perfecta. ¿Y mi otra pregunta? Isabela se levantó del banco y caminó unos pasos, necesitando espacio para pensar. Cuando se volvió hacia él, había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Termina tu tratamiento. Completa tu seguimiento de 1 mes. Y entonces, si aún quieres cenar con la mujer que fue tu doctora, no con tu doctora actual, entonces sí, me encantaría. La sonrisa que se extendió por el rostro de Rodrigo fue como ver el amanecer después de la noche más larga del año. ¿En serio? ¿En serio? Pero tienes que prometerme una cosa, lo que sea. Prométeme que si esto no funciona, si intentamos algo personal y no resulta bien, no afectará tu cuidado médico. Tu salud es más importante que cualquier cosa que pueda o no desarrollarse entre nosotros. Rodrigo se levantó y caminó hacia ella. Isabela, puedo prometerte eso, pero también puedo prometerte algo más. ¿Qué? Que voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que sí funcione. El día del alta de Rodrigo llegó con una mezcla de celebración y nerviosismo. Isabela había coordinado todo cuidadosamente. Tenía suficientes medicamentos para 3 meses, citas de seguimiento programadas y números de emergencia por si tenía cualquier problema. Mientras firmaba los papeles de alta, Rodrigo parecía un hombre completamente diferente al que había llegado al hospital 2 semanas antes.
Tenía color en las mejillas, claridad en los ojos y una postura que hablaba de confianza renovada. ¿Estás nervioso por volver al rancho?, preguntó Isabela mientras caminaban hacia el estacionamiento. Un poco. Han sido 8 años de vivir con miedo constante. Va a tomar tiempo acostumbrarme a la idea de que puedo planear un futuro. Llegaron a la camioneta de Isabela, donde había una sorpresa esperando a Rodrigo. En el asiento trasero había una caja grande envuelta en papel azul. ¿Qué es esto? Un regalo de Alta, ábrelo. Rodrigo desenvolvió la caja cuidadosamente, revelando un conjunto completo de instrumentos veterinarios modernos: estetoscopio, otoscopio, instrumental quirúrgico básico y varios medicamentos comúnmente usados en medicina veterinaria. Isabela, esto debe haber costado una fortuna. Considéralo una inversión en el futuro. Dijiste que querías volver a trabajar con animales. Estos te ayudarán a empezar. Rodrigo la miró con una emoción tan intensa que Isabela sintió como si pudiera verlo luchando por encontrar las palabras correctas. Nadie había creído en mí de esta manera bueno, nunca. Rodrigo, tienes un don. Los animales te necesitan, especialmente en esta región donde los servicios veterinarios son escasos. No desperdicies ese talento por miedo. El viaje de regreso al rancho fue diferente al de 2 semanas antes. Esta vez, Rodrigo habló animadamente sobre sus planes. Empezaría ofreciendo servicios básicos a los rancheros vecinos. Gradualmente construiría una clientela. Tal vez eventualmente podría establecer una clínica pequeña. ¿Y qué hay de tu idea sobre ayudar a otros pacientes como tú?, preguntó Isabela. Sigo pensando en eso. Tal vez podríamos organizar una clínica móvil de vez en cuando, ir a comunidades remotas donde la gente no tiene acceso a especialistas. Tú proporcionas la experiencia médica, yo proporciono la perspectiva del paciente, y tal vez ayudo con los casos veterinarios. Isabela sintió una emoción que no había experimentado en años, la posibilidad de una verdadera sociedad, tanto profesional como personal. Cuando llegaron al rancho, los caballos de Rodrigo corrieron hacia la cerca. Relinchando con evidente alegría por el regreso de su cuidador. Canelo, el semental colorado, presionó su cabeza contra el pecho de Rodrigo en un abrazo equino que hizo reír a ambos. «Creo que te extrañaron», observó Isabela. «Los extrañé también, más de lo que creía posible». Rodrigo alimentó a sus caballos mientras Isabela observaba, notando cómo su interacción con los animales era naturalmente gentil, pero autoritativa. Era evidente que tenía un don real para la medicina veterinaria. «Isabela», dijo mientras cerraba la puerta del corral, «mi primera cita de seguimiento es en 1 mes». «Así es. ¿Y nuestra cena?». Isabela sintió una mezcla de nervios y anticipación. «¿Qué tal si empezamos con algo menos formal? Podría venir el sábado y ayudarte a organizar tu equipo veterinario. Tal vez prepares algo de comer y podamos hablar sobre esa idea de la clínica móvil. ¿Una cita de trabajo que podría convertirse en algo más?». «Algo así». Rodrigo sonrió. «Me parece perfecto». Isabela se quedó unos minutos más, asegurándose de que Rodrigo estuviera cómodo en casa y recordándole todas las instrucciones post-Alta. Cuando finalmente se despidió, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Mientras conducía de regreso al pueblo, Isabela se miró en el espejo retrovisor. Por primera vez en años, sus ojos tenían un brillo que no tenía nada que ver con el logro profesional. Tenía que ver con la posibilidad de la felicidad personal, algo que había enterrado tan profundamente que había olvidado que era posible. Esa noche llamó a su madre en la Ciudad de México. «Mija, qué sorpresa. ¿Todo bien?». «Todo está bien, mamá. Mejor que bien, en realidad. Quería contarte sobre un caso médico interesante que acabo de completar». Mientras le contaba sobre Rodrigo, sin violar la confidencialidad médica, Isabela se dio cuenta de que era la primera vez que hablaba de su trabajo con entusiasmo personal, en lugar de solo deber profesional. «Suenas diferente, mija», observó su madre al final de la llamada. «Más feliz». «Tal vez lo estoy, mamá. Tal vez finalmente lo estoy». El sábado llegó con esa anticipación nerviosa que Isabela no había sentido desde sus días de estudiante de medicina. Se había despertado temprano, cambiado de ropa 3 veces y finalmente se decidió por jeans y una blusa casual que esperaba fuera apropiada para una cita de trabajo en un rancho.
Cuando llegó a la propiedad de Rodrigo a las 10 de la mañana, lo encontró en el corral con uno de sus caballos, revisando una pequeña herida en la pata del animal. Estaba completamente concentrado en su trabajo, usando algunos de los instrumentos del kit que ella le había regalado. «Buenos días, doctor veterinario», dijo cuando se acercó a la cerca. Rodrigo levantó la vista con una sonrisa. «Buenos días, doctora. Perfecto timing. Acabo de completar mi primer caso desde que volví a casa. Canelo tenía una pequeña laceración por un alambre, pero ya está limpia y vendada». Isabela observó la venda profesionalmente aplicada y la manera calmada como el caballo se dejaba manejar. «Excelente trabajo. Se nota que no has perdido tu toque. Es como montar en bicicleta, supongo. Los años pueden pasar, pero las manos recuerdan». Rodrigo limpió sus instrumentos meticulosamente antes de guardarlos en la caja. Isabela notó que había organizado todo el kit de manera muy sistemática, con cada herramienta en su lugar específico. «¿Estás listo para organizar tu nueva clínica veterinaria improvisada?» «Más que listo. Pero primero, ¿tienes hambre? Preparé algo especial». La condujo hacia la casa, que Isabela notó se veía diferente. Las ventanas estaban abiertas dejando entrar luz fresca. Había flores silvestres en un jarrón sobre la mesa de la cocina y el aroma de algo delicioso flotaba en el aire. «Huele increíble. ¿Qué preparaste?» «Mole michoacano. Receta de mi abuela. Espero que no seas vegetariana». Isabela se rió. «Definitivamente no soy vegetariana, y el mole michoacano es mi platillo favorito». «Perfecto. Toma asiento. Esto está casi listo». Mientras Rodrigo terminaba de cocinar, Isabela observó cómo se movía por la cocina con confianza y gracia. Era evidente que cocinar era otro de sus talentos ocultos, algo que había redescubierto durante sus años de soledad. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «Mi madre me enseñó cuando era niño. Después de que ella murió, cocinar se convirtió en una forma de mantenerla cerca. Durante mis años de aislamiento, era una de las pocas cosas que me daban placer». Sirvió el mole sobre arroz blanco, acompañado de tortillas caseras que habían estado calentándose en el comal. «Esto se ve y huele increíble, Rodrigo. Espera a probarlo antes de emitir juicio». Isabela tomó el primer bocado y sus ojos se cerraron automáticamente. El mole era perfecto, complejo, rico, con exactamente el equilibrio correcto de especias y chocolate. «Dios mío, esto está delicioso. Mejor que en cualquier restaurante que haya probado. Mi abuela decía que el secreto estaba en el amor que pones en cada ingrediente. Entonces pusiste mucho amor en este platillo». Se miraron a los ojos por un momento, que se extendió más de lo que las palabras habrían justificado. Había una intimidad en compartir una comida casera que ninguno de los dos había anticipado completamente. «Isabela», dijo Rodrigo finalmente, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Alguna vez te has permitido ser simplemente feliz? Sin agenda, sin propósito médico, sin conexión con el trabajo. Solo feliz». La pregunta la tomó por sorpresa, tanto por su directness como por la respuesta que inmediatamente supo que tenía que dar. «Honestamente, no. No en mucho tiempo. Tal vez no desde antes de que Diego se enfermara. ¿Por qué crees que es eso?» Isabela puso su tenedor en la mesa, considerando la pregunta seriamente. «Creo que en algún momento decidí que no merecía ser feliz si Diego no podía serlo, como si la felicidad personal fuera una traición a su memoria. ¿Y ahora?» «Ahora», hizo una pausa, sorprendida por lo que estaba a punto de decir. «Ahora me pregunto si tal vez Diego habría querido que yo fuera feliz, si tal vez la mejor manera de honrar su memoria sería vivir la vida completamente, no solo a medias». Rodrigo extendió su mano a través de la mesa y después de un momento de hesitación, Isabela la tomó. «Isabela, lo que hiciste por mí va más allá de la medicina. Me devolviste mi vida, pero más que eso, me demostraste que merezco tener una vida. Si puedo hacer lo mismo por ti, si puedo ayudarte a ver que mereces ser feliz, entonces tal vez podamos salvarnos mutuamente». Era la proposición más honesta y vulnerable que Isabela había escuchado jamás. No era solo romántica, era una invitación a la curación mutua. «¿Qué estás proponiendo exactamente?» «Estoy proponiendo que intentemos esto, tú y yo. No doctor-paciente, sino dos personas que se encontraron cuando más se necesitaban. Estoy proponiendo que construyamos algo juntos,
esa clínica móvil, esa manera de ayudar a otros, pero también una vida juntos. Isabela sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, pero esta vez no tenía miedo de saltar. «Hay algo que debes saber», dijo. «No tengo idea de cómo hacer esto. Cómo ser feliz, cómo estar en una relación, cómo equilibrar el trabajo con la vida personal. Ha pasado tanto tiempo que honestamente no sé si recuerdo cómo. Entonces aprenderemos juntos. Yo tampoco sé cómo hacer esto. Han sido 8 años desde que tuve una conversación real con otra persona, mucho menos una relación. Pero creo que tal vez esa es la belleza de lo nuestro. Ambos estamos empezando de nuevo». Isabela estudió su rostro, viendo la sinceridad completa en sus ojos verdes. «Está bien», dijo finalmente. «Intentémoslo, pero con algunas reglas, las que quieras. Primera regla: tu salud médica siempre es prioridad. Si algo sale mal entre nosotros personalmente, eso no puede afectar tu tratamiento. Acordado. Segunda regla: vamos despacio. Ambos estamos sanando de cosas diferentes. No podemos apresurarnos. Perfectamente razonable. Tercera regla: honestidad completa. Si algo no se siente bien, si uno de nosotros necesita espacio, si tenemos miedos o dudas, lo hablamos inmediatamente. Me parece esencial». Isabela respiró profundamente. «Entonces, oficialmente, me gustaría intentar esto contigo, Rodrigo Mendoza». Rodrigo se levantó de su silla, caminó alrededor de la mesa y gentilmente ayudó a Isabela a levantarse. La tomó en sus brazos en un abrazo que era tierno, agradecido y lleno de promesas sobre el futuro. «Isabela Ramírez, creo que este es el comienzo de la mejor aventura de nuestras vidas». Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Era el comienzo de algo completamente nuevo para ambos, pero se sentía más correcto que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Pasaron el resto del día organizando el equipo veterinario y discutiendo planes para la clínica móvil. Mientras trabajaban lado a lado, Isabela se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba pensando en el tiempo que había pasado desde la muerte de Diego. En lugar de eso, estaba pensando en el tiempo que tenía por delante con Rodrigo. Era una sensación completamente nueva y completamente maravillosa. Los siguientes 3 meses pasaron como un sueño lleno de pequeños milagros diarios. La relación entre Isabela y Rodrigo creció de manera gradual pero constante, construida sobre una base de respeto mutuo, experiencias compartidas y una comprensión profunda de las heridas del otro. Rodrigo estableció rápidamente una práctica veterinaria informal, pero muy exitosa. Los rancheros de la región que habían evitado su propiedad durante años debido a los rumores sobre su maldición, ahora traían regularmente sus animales para tratamiento. Su combinación de conocimiento médico, gentileza natural con los animales y precios accesibles lo convirtieron en el veterinario no oficial de toda la sierra. Isabela, por su parte, había comenzado a trabajar en la propuesta formal para la clínica móvil. Con el apoyo de Rodrigo y algunos datos que habían recopilado sobre las necesidades médicas no atendidas en las comunidades rurales, aplicó para una beca gubernamental que les permitiría comprar una unidad médica móvil equipada. Pero el desarrollo más significativo había sido personal. Isabela había comenzado a permitirse experimentar la felicidad de maneras que había olvidado que eran posibles. Pasaba los fines de semana en el rancho, aprendiendo a montar a caballo, ayudando con los animales y descubriendo una versión de sí misma que existía independientemente de su identidad como la hermana doliente de Diego. Rodrigo, por su parte, había florecido de maneras que eran evidentes para cualquiera que lo conociera. Su confianza había regresado, su sentido del humor había emergido y su capacidad para conectar con otros seres humanos se había expandido más allá de Isabela para incluir a los rancheros que ahora consideraba amigos. Fue durante el 4.º mes que llegó la primera crisis real. Isabela estaba en su consultorio del hospital cuando recibió una llamada que la heló hasta los huesos. Era el director médico del Hospital General de la Ciudad de México. «Doctora Ramírez, he estado revisando su trabajo de los últimos años. Su investigación sobre enfermedades neurológicas raras es excepcional. Tengo una propuesta para usted». «¿Qué tipo de propuesta?».
Queremos ofrecerle la dirección del nuevo departamento de neurología especializada que estamos creando. Sería una posición de gran prestigio, con un salario que triplicaría lo que está ganando actualmente y acceso a los recursos de investigación más avanzados del país. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso es una oferta muy generosa. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Idealmente, nos gustaría que comenzara en 6 semanas. Entiendo que necesita tiempo para considerar la propuesta, pero la posición es única. No va a estar disponible por mucho tiempo. Después de colgar, Isabela se quedó sentada en su oficina por 1 hora, mirando por la ventana hacia las montañas donde sabía que Rodrigo estaba probablemente cuidando a sus caballos o atendiendo a algún animal enfermo. Era la oportunidad profesional de su vida, el tipo de posición que había soñado antes de que Diego muriera, antes de que decidiera dedicar su vida al servicio rural. Pero también era una oportunidad que significaría dejar todo lo que había construido aquí, su trabajo con comunidades desatendidas, sus planes para la clínica móvil y especialmente su relación apenas floreciente con Rodrigo. Esa noche, Isabel la condujo hacia el rancho con el corazón pesado y la mente en tormenta. Encontró a Rodrigo en el establo, suturando una herida en la pata de una vaca que un ranchero había traído esa tarde. «¿Cómo está la paciente?», preguntó tratando de mantener un tono normal. «Estará bien, solo necesitaba algunos puntos y antibióticos». Rodrigo terminó la sutura y limpió sus manos. «¿Tú cómo estás? Te ves preocupada». Isabela había aprendido que era imposible esconder cualquier cosa de Rodrigo. Durante sus años de aislamiento, había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer las emociones de las personas. «Necesitamos hablar». La seriedad en su voz hizo que Rodrigo dejara inmediatamente lo que estaba haciendo. Se dirigieron hacia la casa en silencio, y una vez sentados en la sala, Isabela le contó sobre la llamada telefónica. Rodrigo escuchó sin interrumpir, su expresión manteniéndose cuidadosamente neutra. Cuando Isabela terminó, él permaneció en silencio por varios minutos. «Es una oportunidad increíble», dijo finalmente. «Sí, lo es. Es exactamente el tipo de posición que mereces. El tipo de lugar donde puedes hacer el mayor impacto médico. Rodrigo, ¿vas a aceptar?». Isabela lo miró tratando de leer su expresión. «No lo sé. Esa es la verdad honesta. No lo sé. ¿Qué te detiene? Tú lo sabes. Quiero escucharte decirlo». Isabela respiró profundamente. «Tú me detienes. Esta vida que hemos empezado a construir me detiene. La idea de dejar el trabajo que estamos haciendo aquí me detiene. Pero también ¿qué? También me da miedo estar tomando la decisión por las razones equivocadas. ¿Qué pasa si me quedo aquí? Porque tengo miedo de los desafíos que representaría esa posición. ¿Qué pasa si estoy usando nuestra relación como excusa para evitar mi potencial profesional?». Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los corrales. «Isabela, cuando me diagnosticaste y me trataste, ¿lo hiciste porque era médicamente interesante o porque genuinamente querías ayudarme?». «Porque quería ayudarte, por supuesto». «¿Y cuando decidiste venir a trabajar a estas comunidades rurales, fue porque era la opción profesional más fácil o porque creías que era donde podías hacer la diferencia más significativa?». «Porque creía que podía hacer una diferencia». «Entonces confía en esos mismos instintos ahora». Se volvió para mirarla. «Isabela, si decides quedarte aquí, no puede ser por mí. Tiene que ser porque genuinamente crees que esta es la vida que quieres construir. Y si decides irte a la Ciudad de México, no puede ser porque tienes miedo de comprometerte. Tiene que ser porque genuinamente crees que es donde puedes ser más feliz y más útil». «¿Y qué pasa con nosotros?». Rodrigo se acercó y se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos. «Si decides irte, encontraremos una manera de hacer que funcione. Ciudad de México no está en otro planeta. Y si decides quedarte, tenemos que asegurarnos de que sea por las razones correctas, no solo porque es más fácil para nuestra relación». Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Cómo puedes ser tan comprensivo? Cualquier otro hombre estaría furioso o tratando de convencerme de quedarme. Porque te amo, Isabela. Y cuando amas a alguien realmente, quieres lo mejor para esa persona, incluso si no es necesariamente lo mejor para ti». Era la primera vez que cualquiera de los dos había usado la palabra amor,
y el peso de ella colgó en el aire entre ellos como una promesa y una pregunta. ¿Me amas?, susurró Isabela, completamente, perdidamente, de una manera que no sabía que era posible. Yo también te amo. Se besaron entonces, un beso que sabía a lágrimas y promesas y la complejidad de amar a alguien lo suficiente como para dejarlo ir si fuera necesario. Esa noche, Isabela se quedó en el rancho, pero ninguno de los dos durmió mucho. Permanecieron despiertos hablando sobre el futuro, sobre sueños, sobre miedos, sobre qué significaba realmente construir una vida juntos. «Rodrigo», dijo Isabela durante las horas pequeñas de la madrugada, «¿qué harías tú si recibieras una oportunidad similar? Si alguna universidad prestigiosa te ofreciera dirigir un programa de medicina veterinaria?» Honestamente, no lo sé. Hace 4 meses, la respuesta habría sido fácil. No, porque tenía demasiado miedo de salir de mi zona de seguridad. Ahora creo que consideraría todas las opciones. ¿Qué ha cambiado? Tú me has enseñado que tengo valor más allá de mi enfermedad, que merezco perseguir mis sueños y tomar riesgos. Isabela se acurrucó más cerca de él. Entonces tal vez esa es mi respuesta también. Tal vez tú me has enseñado que merezco considerar todas mis opciones, no solo las que se sienten seguras. Durante los siguientes días, Isabela deliberó intensamente. Habló con colegas, con mentores, incluso tuvo una larga conversación telefónica con su madre que resultó ser sorprendentemente útil. «Mija», le había dicho su madre, «he visto cómo has cambiado estos últimos meses. Suenas más feliz, más completa. No sé si es por el trabajo o por ese hombre que mencionaste, pero sea lo que sea, no lo dejes ir a la ligera». Pero fue una conversación con uno de sus pacientes lo que finalmente la ayudó a aclarar sus pensamientos. Doña Carmen era una mujer de 70 años que había estado luchando contra una condición neurológica degenerativa. Isabela la había estado tratando durante 2 años, y bajo su cuidado la progresión de la enfermedad se había ralentizado significativamente. «Doctora», le dijo doña Carmen durante una cita de rutina, «escuché rumores de que tal vez se va a ir de aquí». «¿Dónde escuchó eso?» «En pueblos pequeños, todo se sabe. ¿Es cierto?» Isabela consideró qué decir. «Hay una oportunidad en la ciudad, una oportunidad muy buena». Doña Carmen asintió lentamente. «Doctora, ¿puedo contarle una historia?» «Por supuesto. Cuando era joven también tuve una oportunidad de irme a la ciudad. Mi hermana vivía en Guadalajara y me consiguió trabajo en una fábrica. Iba a ganar 3 veces más de lo que podía ganar aquí. Pero decidí quedarme porque tenía miedo. Miedo de lo desconocido, miedo de fallar. ¿Se arrepiente de esa decisión? Todos los días durante 10 años me arrepentí, pero luego conocí a mi marido. Tuvimos hijos, construimos una vida aquí. Y me di cuenta de que tal vez no me quedé por miedo. Tal vez me quedé porque en el fondo sabía que este era mi lugar». Doña Carmen tomó la mano de Isabela. «Doctora, usted ha salvado mi vida y las vidas de muchas personas aquí, pero eso no significa que nos debe su futuro. Si esa oportunidad en la ciudad es donde su corazón la lleva, vaya. Y si su corazón la lleva a quedarse aquí, quédese. Pero no tome la decisión basada en obligación o miedo. Tómela basada en amor». Esa noche, Isabela sabía cuál era su respuesta. Encontró a Rodrigo en el corral, cepillando a Canelo bajo la luz de la luna. Se acercó silenciosamente y se quedó observándolo trabajar, pensando en cómo este hombre había transformado su comprensión de lo que significaba estar viva. «¿Ya tomaste tu decisión?», preguntó él sin volverse. «Sí». «¿Y?» Isabela caminó hasta estar frente a él, tomó su rostro en sus manos y lo miró directamente a los ojos. «Me voy a quedar. ¿Estás segura?» «Completamente segura. Y no es por ti, aunque tú eres parte de la razón. Es porque finalmente entiendo cuál es mi propósito real». «¿Cuál es?» «Mi propósito no es solo ser la mejor neuróloga que pueda ser, aunque eso es importante. Mi propósito es usar mis habilidades para servir a las personas que más necesitan ayuda, en los lugares donde esa ayuda es más escasa. Mi propósito es construir algo significativo con alguien que amo, algo que pueda ayudar a más gente de la que jamás podría ayudar sola en un hospital de la ciudad». Rodrigo la besó con una intensidad que hablaba de alivio, alegría y amor profundo.
¿Y la clínica móvil? Recibí notificación ayer. Nos aprobaron la beca, vamos a tener nuestra unidad médica móvil para el final del año. ¿En serio? En serio, vamos a poder llevar atención médica especializada a comunidades que nunca la han tenido. Y vamos a hacerlo juntos. Rodrigo la levantó en sus brazos y la hizo girar bajo las estrellas. Isabela Ramírez, creo que acabas de hacer realidad ambos de nuestros sueños, pero entre tú y yo, querido oyente, ¿no te parece increíble cómo a veces las decisiones más importantes de la vida no se sienten como sacrificios, sino como descubrimientos de quiénes realmente somos? Déjalo pausado y cuéntame en los comentarios sobre esa vez que tuviste que elegir entre la seguridad y seguir tu corazón. Sin embargo, el destino tenía una última prueba preparada para ellos. 2 semanas después de que Isabela rechazara la oferta de la Ciudad de México, Rodrigo comenzó a experimentar síntomas nuevos. Empezó con dolores de cabeza leves, luego episodios de visión borrosa, y finalmente una mañana, Isabela lo encontró confundido y desorientado en su cocina. «Rodrigo, ¿qué día es hoy?», le preguntó, evaluándolo médicamente. Es viernes, ¿verdad? Es lunes, amor». El pánico que Isabela había mantenido a raya durante meses finalmente la invadió. ¿Había estado equivocada en su diagnóstico original? ¿Era posible que Rodrigo realmente tuviera algo progresivo y degenerativo como habían pensado los médicos originales? Lo llevó inmediatamente al hospital para estudios de emergencia. Los siguientes días fueron una repetición angustiante de su experiencia original, pero esta vez Isabela era tanto la médica tratante como la persona aterrorizada de perder al hombre que amaba. Los resultados de los estudios fueron concluyentes pero inesperados. Rodrigo no estaba teniendo una recaída de su síndrome de Rasmussen. En cambio, estaba experimentando efectos secundarios severos de uno de sus medicamentos inmunosupresores que habían causado inflamación en una parte diferente de su cerebro. «Es completamente reversible», le explicó Isabela al doctor Mendoza, que había venido a consultar en el caso. «Necesitamos cambiar su régimen de medicamentos y los síntomas deberían desaparecer completamente en una semana». «¿Estás segura?». «Tan segura como puedo estar de cualquier cosa en medicina». Pero cuando Isabela le dio la buena noticia a Rodrigo, su reacción no fue la que ella esperaba. «Isabela, estos últimos días, cuando pensamos que tal vez mi condición había progresado, ¿lamentaste haber rechazado la oferta de trabajo?». La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «¿Qué? No, por supuesto que no. ¿Ni por un segundo pensaste que tal vez habías tomado la decisión equivocada?». Isabela se sentó en la orilla de su cama de hospital. «Rodrigo, ¿de dónde viene esta pregunta?». Cuando estaba confundido, escuché fragmentos de conversaciones. Escuché a las enfermeras hablando sobre cómo esto podría afectar tu carrera si tu diagnóstico original había estado equivocado. Escuché al doctor Mendoza preguntándote si querías una segunda opinión de especialistas en la ciudad. Isabela tomó sus manos. «Rodrigo, mírame. En ningún momento durante esta crisis dudé de mi decisión de quedarme aquí. En ningún momento lamenté estar contigo. Si acaso, estos días me demostraron exactamente lo correcto que fue elegir esta vida». «¿Cómo?». «Porque cuando pensé que podría perderte, me di cuenta de que no había cantidad de prestigio profesional o reconocimiento médico que valiera más que tener esta vida contigo. Me di cuenta de que por primera vez en años tengo algo por lo cual vale la pena luchar, que no tiene nada que ver con culpa o deber, sino con amor genuino». Rodrigo estudió su rostro, buscando cualquier signo de duda o arrepentimiento. «¿De verdad? ¿De verdad? Rodrigo, tú no eres una complicación en mi carrera médica. Eres la razón por la cual mi carrera médica finalmente tiene el significado que siempre quise que tuviera». Esta vez, cuando se besaron, fue con la seguridad de 2 personas que habían pasado por su primera crisis real y habían salido más fuertes. Una semana después, los síntomas de Rodrigo habían desaparecido completamente con el nuevo régimen de medicamentos. Isabela había usado la experiencia para escribir un artículo sobre efectos secundarios neurológicos de inmunosupresores que sería publicado en una revista médica internacional. «¿Ves?», le dijo Rodrigo cuando ella le mostró la carta de aceptación. «Puedes hacer investigación de clase mundial desde aquí también». «Aparentemente sí», sonrió Isabela.
aunque debo admitir que prefiero cuando mis casos de estudio no involucran a mi novio. ¿Novio?, preguntó Rodrigo con una sonrisa traviesa. ¿Es esa la etiqueta oficial que estamos usando? Isabela se dio cuenta de que nunca habían definido formalmente qué eran el uno para el otro. ¿Qué etiqueta preferirías? Honestamente, me gustaría eventualmente poder usar una etiqueta diferente. ¿Cuál? Esposo. La palabra colgó en el aire entre ellos, seria pero llena de posibilidad. ¿Es eso una propuesta informal?, preguntó Isabela, su corazón acelerándose. Es una declaración de intención. La propuesta formal vendrá cuando tenga un anillo y un plan mejor que blurtear la pregunta en una habitación de hospital. Isabela se rió. Rodrigo Mendoza, creo que me has enamorado tanto que probablemente diría que sí, incluso si me lo preguntaras en una habitación de hospital. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, Isabela Ramírez, ¿te casarías conmigo? Isabela sintió lágrimas de alegría llenando sus ojos. Sí, me casaría contigo, pero tienes razón sobre el anillo y el plan mejor. 6 meses después, Isabela y Rodrigo se casaron en una ceremonia al aire libre en el rancho, rodeados de pacientes que se habían convertido en amigos, rancheros que ahora consideraban a Rodrigo familia y colegas médicos que habían venido a celebrar no solo su matrimonio, sino también el lanzamiento oficial de su clínica móvil. La doctora Ramírez y el doctor Mendoza, quien había obtenido licencia para practicar medicina veterinaria nuevamente, ahora viajaban por toda la región en su unidad médica móvil, llevando atención especializada a comunidades que nunca antes habían tenido acceso a ella. Su trabajo había atraído atención nacional. Isabela había sido invitada a presentar su modelo de atención médica rural en conferencias por todo el país, y varias universidades estaban estudiando replicar su programa en otras regiones. Pero más importante que el reconocimiento profesional era lo que habían construido juntos. No solo una práctica médica exitosa, sino una vida llena de propósito, amor y la satisfacción profunda que viene de saber que estás exactamente donde debes estar. En la noche de su boda, mientras bailaban bajo las estrellas de Michoacán con sus invitados celebrando a su alrededor, Isabela le susurró a Rodrigo: ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que ambos fuimos salvados por la persona que pensábamos que estábamos salvando. Yo pensé que te estaba salvando de una enfermedad, pero tú me salvaste de una vida a medias. Tú pensaste que yo te estaba dando una segunda oportunidad de vida, pero yo encontré mi primera oportunidad de vida real. Rodrigo la hizo girar bajo la luz de la luna. Isabela, creo que lo que realmente descubrimos es que a veces el amor no es sobre salvarse mutuamente. Es sobre descubrir que juntos somos más completos, más valientes y más capaces de ayudar al mundo de lo que jamás podríamos ser solos. Doctor Mendoza, ¿es esa su opinión médica profesional? Doctora de Mendoza, esa es mi opinión como el hombre más afortunado del mundo. Y mientras seguían bailando bajo las estrellas, rodeados de amor y posibilidad infinita, ambos supieron que habían encontrado no solo el amor de sus vidas, sino su propósito compartido: demostrar que la medicina más poderosa no se encuentra solo en los laboratorios o las prescripciones, sino en la combinación de conocimiento científico, compasión humana y la voluntad de ir a donde más se necesita la curación. 2 años después, Isabela estaba embarazada de su primer hijo. Las pruebas genéticas habían confirmado que el síndrome de Rasmussen atípico de Rodrigo no era hereditario, liberándolos del último vestigio de miedo sobre su futuro familiar. Su clínica móvil había crecido hasta convertirse en una red de 3 unidades que cubrían toda la región, y habían establecido un programa de residencia médica rural que atraía a jóvenes doctores de todo el país. En una entrevista para una revista médica nacional, le preguntaron a Isabela si alguna vez se arrepentía de haber rechazado las oportunidades en la ciudad. ¿Saben qué?, respondió con una mano en su vientre embarazado y la otra señalando hacia donde Rodrigo estaba examinando un caballo en el corral. Hay diferentes tipos de éxito en la medicina. Está el éxito que se mide en prestigio profesional, publicaciones y reconocimiento. Y luego está el éxito que se mide en vidas realmente cambiadas, en comunidades transformadas y en el tipo de amor que te hace mejor médico y mejor persona. ¿Y cuál prefiere?
Isabela sonrió, observando a su esposo trabajar con la misma gentileza y habilidad que había visto el primer día que lo conoció. Prefiero una vida donde puedo tener ambos, pero donde el segundo tipo de éxito es siempre la prioridad. Porque al final del día, la medicina más importante que podemos ofrecer al mundo no es solo curar enfermedades, es demostrar que la curación verdadera viene cuando combinamos ciencia con amor, conocimiento con compasión y ambición personal con servicio genuino a otros. Y así, la historia que comenzó con un hombre solitario colapsando en un corral se convirtió en un legado de esperanza, sanación y la prueba de que a veces las casualidades más inesperadas son en realidad los destinos más perfectos esperando ser descubiertos. Porque cuando el amor verdadero se encuentra con el propósito auténtico, no solo se salvan dos vidas, se transforma una comunidad entera y se demuestra que la medicina más poderosa del mundo siempre ha sido y siempre será el cuidado genuino de un ser humano por otro. Ahora dime sinceramente, querido oyente, ¿no crees que los finales más hermosos son aquellos donde dos personas rotas encuentran la manera de sanarse mutuamente mientras sanan al mundo a su alrededor? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos si crees que el amor verdadero y el propósito de vida pueden encontrarse al mismo tiempo. Porque esta historia prueba que cuando dejas que el corazón y la vocación se unan, se pueden crear milagros que van mucho más allá de lo que jamás soñaste posible.